Saludos y bendiciones especiales a ustedes, estimados hermanos y amigos, en este día domingo, en el cual nos encontramos hoy 12 de septiembre de este año 2021. Reciban saludos, estimados hermanos y amigos, que tengan oportunidad de compartir, escuchar este tema bíblico en este día. Voy a hablar acerca del tema titulado Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Ese es el nombre del tema. Y esto está basado en la escritura según el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, del versículo 14 al del versículo 44 al versículo 50. Vamos a dar lectura en esta hora para la honra y gloria de nuestro Dios. Antes de empezar a leer los textos bíblicos, quiero hacer una reflexión, estimados hermanos y amigos, de que hoy en día vivimos un mundo lleno de tantas religiones, ¿verdad? Hay religiones que enseñan esto, lo otro. Cada religión tiene su forma inclusive de adorar a Dios. Y muchas religiones también tienen sus propios fundadores, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Bautista, para ponerle un ejemplo, ¿no? Su fundador es Juan el Bautista. Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Bueno, su fundador es José Smith, o sea, los mormones, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada religión tiene inclusive su propio fundador. La palabra de Dios, estimados hermanos y amigos, habla de que la religión cristiana fue fundada por el Señor Jesucristo. Y no fue ninguna religión, sino simplemente Él fundó, ¿verdad? Su iglesia basado en las enseñanzas que Él trajo de parte del Padre, o sea, de parte de nuestro Dios. Pero hoy en día vivimos un mundo lleno de tantas religiones, primeramente que no se someten a Jesucristo. Religiones que sí hablan de Jesucristo, pero no obedecen a Jesucristo. Religiones que sí hablan de Dios, pero no respetan a Dios en su forma de creer o en su forma inclusive de predicar la palabra o de interpretar inclusive sus mandamientos, ¿verdad? Y encontramos, aparte de las religiones que no obedecen a Jesucristo, encontramos, hermanos, filosofías, personas que siguen filosofías, o inclusive personas que no creen en ninguna religión y que solamente se basan en las creencias de la ciencia o algún estilo de vida, algún tipo de religión, inclusive no necesariamente cristiana. Religiones, por ejemplo, que solamente llevan un determinado patrón de vida, un estilo de vida. Por ejemplo, los que practican yoga, los que creen en la reencarnación, pero simplemente no conocen la verdadera fe cristiana y todas esas cosas. Y las naciones, ustedes saben, estimados hermanos, se dividen, ¿verdad? Los que llevan la religión cristiana, o sea que llevan una vida de conocimiento de Dios y de Jesucristo, y otras que siguen otras religiones, por ejemplo la religión budista o la religión musulmán, ¿verdad? Que ellos tienen a otro fundador que no es Jesucristo. Y así sucesivamente, estimados hermanos y amigos, existen una serie de cosas, religiones, creencias, prácticas religiosas que no necesariamente nos llevan a entender que debemos de sujetarnos a la autoridad y a la palabra de Jesucristo. Así es, estimados hermanos y amigos, pero en esta hora yo quiero quiero hablarte lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesucristo acerca de su autoridad y acerca de su palabra. Y déjame decirte, amigo o hermano, que si usted y yo como creyentes en Jesucristo no nos sujetamos y no respetamos la autoridad de Jesucristo y no creemos el mensaje que Él trajo, pues entonces estaremos expuestos a lo que vamos a leer a esta hora. Y es que todo aquel que no crea en Jesucristo y no le obedezca, pues tendrá que ser juzgado.
Y Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero libertad hay de creer o no creer en lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Si creemos, tenemos promesa de vida eterna, ¿verdad? Pero si no creemos, entonces tenemos libertad también, ¿verdad? Hay personas también que no creen en Dios y no creen en Jesucristo, ¿verdad? O hay personas inclusive que están en otras religiones, pero que no creen en la autoridad de Jesucristo. O hay otras personas que también me he encontrado que simplemente no creen en la Biblia. Hay libertad, o sea, Dios dio libre albedrío, pero ojo, todos, dice la palabra de Dios, de todas maneras seremos juzgados por la palabra de Dios. Así que eres tú cristiano o no eres tú cristiano, de todas maneras Dios te va a juzgar. Porque los hombres, los seres humanos, no somos dioses en sí mismos. Somos seres creados por el Señor. Y Dios nos ha dado a nosotros los humanos la potestad como seres superiores sobre toda la creación de entender, de analizar, de escuchar, de interpretar y escuchar y poder ser criaturas, sobre todo personas. El ser humano es un ser racional que puede no solamente entender cuando se nos dice algo, sino tenemos aquello que los demás seres creados por Dios no tienen. Y es que dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen, conforme a imagen y semejanza de Dios. Ahí está el asunto. Así que por ese lado no podemos escaparnos, ¿verdad? O sea, no somos un simple perrito, por ejemplo, que un perro no tiene alma. Nosotros los humanos sí tenemos un ser interior. Un ser interior que de repente nosotros a veces no lo vemos, pero que existe en cada uno de nosotros. Y ese ser interior se llama el espíritu que Dios nos dio a cada uno para que podamos tener vida y poder oír la voz de Dios. Así es, estimados hermanos y amigos. Así es que vamos a dar lectura entonces, como yo les prometí. Voy a leer Juan capítulo 12, versículo del 44 al 50. Nada más 6 versículos para entender este tema, ¿verdad? Y como lo he titulado el tema, ahí dice un subtítulo, dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Ese es el título de la lección en esta hora. Y vamos a dar lectura entonces, dice ahí la palabra de Dios. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahí está, gloria a Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién es el que envió al Señor Jesucristo? Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, no cree en mí. O sea, Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. En otras palabras, cuando la persona escucha la palabra de Dios y escucha el Evangelio, cuando Jesucristo le está hablando al corazón del hombre, no es ni el evangelista ni la persona que le está llevando el mensaje, ni tampoco es el mismo Jesucristo. Es Dios mismo el que está hablando a través de Jesucristo. Y eso es lo que toda persona debe entender, ¿verdad? Para poder dejar que el mensaje de Dios entre a su corazón. Pero hay personas que están tan prejuiciadas de muchas cosas que no le dan cabida a lo que dice Jesucristo en su vida, ¿verdad? Y por eso a veces es difícil que la persona atienda el llamado de Dios, atienda la autoridad que tiene Jesucristo en nuestra vida. Y dice el Señor Jesucristo: entonces, el que cree en mí, no cree en mí, dice, sino en el que me ha enviado. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos hemos creído en Jesucristo, pero sabemos que creemos en Jesucristo porque es la palabra de Dios, es lo que Dios le indicó a él que nos dijera, y por eso hemos creído, ¿verdad? Nosotros los cristianos de ahora no creemos, ¿verdad?, en palabras de hombre, no creemos en evangelios diferentes, no creemos en fundadores de religiones, no creemos en muchas cosas que hoy en día el mundo que no conoce a Dios
se deja llevar. Hoy en día hay filosofías, hay religiones, hay religiones espiritistas, hay religiones satánicas, hay credos, hay creencias, hay costumbres. Por nada de esas cosas nosotros los cristianos nos dejamos llevar. Nosotros nos dejamos llevar y dejamos que Dios hable en nuestro corazón por medio de Jesucristo. Porque así dice su palabra. Entonces, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Así que usted y yo como cristianos debemos de creer en el que envió a Jesucristo. ¿Y quién fue el que lo envió? Nuestro Dios. O sea, Dios habla a través de Jesucristo. Entienda, humanidad entera, entiende, amigo, que no quieres obedecer a Dios. Jesucristo te está hablando porque Dios ha llegado a tu vida en ese momento. Cuando Dios te habla, lo hace a través de Jesucristo. ¿Verdad? Porque no hay otro camino por el que podamos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice así la Escritura. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para que usted y yo podamos llegar al Padre, podamos llegar a Dios, necesariamente tenemos que obedecer y creer en el Señor Jesucristo. Porque Él es el camino, ¿verdad? No es ninguna María Virgen, no es ninguna Virgen de Guadalupe, no es mi papá, no es mi religión, no es mi creencia, no es mi filosofía, no es mi riqueza, no es mi dinero, no es nada de las cosas de este mundo que me van a conducir a llegar a Dios. El único que me puede llevar a Dios se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque así dice Juan 14:6, yo soy el camino. Ese es el único camino. No hay otro camino, amigo. Puedes inclusive tener puedes ser el hombre más ilustre de esta tierra. Puedes ser inclusive un científico, un doctor que tengas varias tesis, doctorados, investigaciones, qué sé yo, descubrimientos. Pero eso no te va a llevar a Dios. El único que te puede llevar a Dios verdadero, a ese conocimiento, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el único que te puede llevar a Dios, porque Él es el camino. No hay otro camino. No existe. ¿Verdad? Así que, qué bueno entender estas palabras, ¿verdad? Porque hoy en día vivimos un mundo incrédulo. Mucha gente inclusive cree en Jesucristo, pero no lo obedece. Mucha gente está en religiones, pero tampoco no se someten a Dios. Mucha gente escucha de Dios, pero por un oído le entra y por otro le sale. No quieren arrepentirse, no quieren obedecer a Dios. Así que, amigos, hermanos, dice la palabra de Dios, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Gloria a Dios. Si crees en Jesucristo, entonces necesariamente estás creyendo en el que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? Nuestro Dios Todopoderoso. Así es, seguimos leyendo el versículo 45, dice, y el que me ve, ve al que me envió. Gloria a Dios, ahí está. El que me ve, dice, ve al que me envió. O sea, en otras palabras, Jesús le dice a sus discípulos, miren, si ustedes desean ver al Padre, no lo van a poder ver porque en la Biblia no existe ningún ser humano que haya visto a Dios. Verá, nadie ha visto a Dios, ni siquiera los cristianos de ahora han visto a Jesucristo. Pero como Jesucristo estaba en persona con los discípulos, ¿verdad? Él les dice, ¿ustedes quieren ver al Padre? ¿Quieren ver a Dios? Entonces Él les dice, véanme a mí. Gloria a Dios. ¿Y cómo era Jesucristo? Jesucristo era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que se entregaba a sí mismo por los demás, por los hombres, por la humanidad, por los pecadores. Él tuvo misericordia del ciego, Él tuvo misericordia del hombre paralítico que llevaba más de 12 años ahí paralítico y era a causa de su pecado que Dios lo tenía ahí. Jesús tuvo misericordia de María Magdalena, esa prostituta que todos la condenaban y todos la vituperaban. Jesús tuvo misericordia de Lázaro, de los que lloraban ahí. Jesús curó a los leprosos. Jesús levantó a esa hija de Jairo, ¿verdad? Que había muerto, a Tabita. Tabita Cumi, levántate.
Jesús, amados hermanos, nunca buscó gloria, vanagloria, riqueza de este mundo, como la buscan los que se creen con poder, los que se creen que quieren tener autoridad por encima de los demás, pero sin embargo, amando las cosas de este mundo, la riqueza, la gloria. Jesús nunca buscó eso. Cuando entró a Jerusalén ni siquiera entró con un caballo, esos caballos de guerra, esos caballos hermosos, blancos, no. Y ni siquiera en eso, él entró en un burrito prestado, no era ni de él. Jesucristo, el Hijo de Dios, ese Señor tan bondadoso, tan amoroso, tan misericordioso, tan grande en corazón que no lo podemos entender. Ese Señor que nosotros escuchamos como Jesucristo, es la persona de nuestro Dios. Ese es Dios. Un Dios lleno de misericordia, de amor, de bondad, de amor hacia esta humanidad pecadora. Él ve a los hombres como ovejas sin pastor. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el corazón de Dios. Amados hermanos, si tú ves a Jesucristo como lo que era Jesús, un hombre humilde, un hombre manso, un hombre que amaba sin límites, un hombre que se compadecía de las lágrimas, del sufrimiento, se compadeció de aquella pobre mujer que tenía una enfermedad, un flujo de sangre por muchos años y había gastado todo. Y aquella mujer se acercó a escondida y le tocó el borde de su manto y quedó sana. Ese es Jesús. Vete, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ese Jesús, ese Señor Jesucristo que miramos y que vivimos con Él, al cual lo vituperaron, al cual lo persiguieron, al cual lo blasfemaban, al cual lo calumniaban, le decían hijo de Belcebú. Ese Jesucristo al cual la élite religiosa lo rechazó porque Él encarnaba la verdad, encarnaba el amor hacia Dios, el que enseñó cómo amar a tu prójimo, el que perdonó a todos los que lo ofendían y oraba por ellos, el que amaba inclusive al mismo Judas que lo iba a entregar, y amó a sus discípulos y amó a todos, aún aquellos enemigos que lo clavaron en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está el corazón de Jesús, ahí está Jesús. Amigo, ese Jesús es el que te quiere salvar. Y ese Jesús, ¿verdad? Él dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Si tú quieres ver a Dios, realmente conocer a Dios, pues entrega tu vida a Jesucristo y podrás experimentar realmente que Jesucristo es el Padre encarnado. Jesucristo vive en los corazones de aquellos que han aceptado vivir una vida muy cerca de Dios. Gloria a Dios. Así que yo te invito, amigo, a que aceptes a Jesucristo, ¿verdad? La persona de Jesucristo te va a llevar a Dios porque Él es el mismo Dios. Jesucristo dice el versículo 45, y el que me ve al que me envió. Gloria a Dios. Por eso nosotros los cristianos tratamos de seguir a Jesucristo, porque siguiendo a Jesucristo estamos siguiendo al mismo Dios. Y el versículo 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que... Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La palabra del Señor dice claramente que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Verá, Jesucristo, hermano, es el único que nos puede liberar de las cadenas del pecado, de las cadenas de la ignorancia. Verá, Jesús dijo en cierto momento, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la falsa religión, libres del engaño de Satanás, libres del pecado, libres de todas aquellas cosas que te atan y que te impiden acercarte a Dios. Libres de los prejuicios del orgullo, ¿verdad? Libres de los prejuicios de las obras de la carne que junto con las tentaciones de Satanás te dicen, no obedezcas a Dios, estás muy joven, disfruta tu vida, date tu escapadita, tu bailadita, estás joven, diviértete, ¿verdad? Ese Satanás que te dice, mira,
tu mujer ni cuenta se va a dar, ahí la tienes, pero tú date una escapadita por acá, pues, ¿verdad? ¿Y por qué vas a desperdiciar? Pero mira lo que se está ofreciendo ahí, ¿ve? Y te pone el manjar, ¿verdad? El pecado, ¿para qué? Para que destruyas tu vida y destruyas la vida de los demás, ¿verdad? ¿Y cuál es la paga del pecado? Dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Si tú no crees en la palabra de Dios, ya estás perdido, ¿verdad? Y eso es lo que trata de hacer Satanás y es lo que hace. Arrastrar al hombre, ¿para qué? Para llevarlo a la oscuridad. Por eso Jesucristo dijo en el versículo 46, yo la luz he venido al mundo. Jesucristo ha venido al mundo, amigo, para iluminar tu vida, para que tengas esperanza. ¿Cuántas personas han perdido su vida? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque han perdido la fe. No han tenido la fe en Jesucristo y por eso el coronavirus inclusive los ha matado. ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios. Pero Jesús dice, yo soy la luz, he venido al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando el ser humano, cuando los humanos estamos viviendo una vida engañosa a causa del pecado y a causa de la maldad, ¿verdad? Estamos viviendo una vida en tinieblas. Es una vida que nos va a llevar solamente a la destrucción y no sabemos en qué momento vamos a tropezar. Porque el que anda en la oscuridad, tarde o temprano va a tropezar. ¿Verdad? Porque así dice la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos. Yo no sé cuál es el estilo de vida que tú tienes ahorita y no sé qué estabas haciendo antes de la pandemia y no sé qué estás haciendo ahorita en este momento y no sé qué piensas hacer mañana. Pero déjame decirte que la palabra de Dios te está hablando en este día. Y Jesucristo te dice, yo la luz del mundo, he venido al mundo. Yo soy la luz del mundo. Y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú quieres salir a la luz, ¿verdad? Y puedas entender el tiempo y el momento que estás viviendo, entonces necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador para que Él sea la luz de tu vida. Para que tu vida tenga un sentido y tenga un norte, para que tenga una esperanza. Tengas esperanza en esta vida y también en la eternidad, ¿verdad? Pero si tú no quieres arreglar tu vida y quieres vivir una vida desordenada, una vida de rebeldía y de pecado, pues déjame decirte que tú estás dando cabida siempre a que tú mismo te pierdas. Porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que anda en tinieblas tropieza, ¿verdad? Porque el pecado te nubla la mente, te nubla el corazón. No hay forma como puedas ver la verdad y la luz. Por eso, hermano y amigo, hay que buscar a Jesucristo. Versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿verdad? No permanezca en tinieblas. Ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo está hablando a sus discípulos. Versículo 47. Y pon mucha atención, amigo, que de repente no quieres obedecer a Dios. Mira lo que dice ahí Jesucristo. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, mire bien, hermano, también hermano en Cristo, mire lo que nos dice Jesucristo. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gloria a Dios. Jesucristo dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. En otras palabras, yo no soy el que lo va a condenar, ¿verdad? Porque ahí dice Jesucristo, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y es verdad, ¿verdad? Porque Jesucristo cuando Él murió por la humanidad, Él murió por todos los seres humanos. Él murió por todas aquellas personas, millones de personas que en estos momentos están viviendo en el pecado, por aquellas personas que iban a creer en Él, por nosotros mismos, por los cristianos, Él murió, ¿verdad? Por eso Él dice, yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvarlo. Pero ¿a quién es el que va a salvar? A aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en su autoridad, aquellos que creen en su palabra. Aquellos que además de creer se arrepienten de sus pecados y confiesan a Jesucristo como su Salvador. Y no solamente eso, aquellas personas que reconociendo sus pecados dicen,
Bueno, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero yo necesito también que Dios me perdone. ¿Y cómo me va a perdonar? Reconociendo que yo soy pecador, ¿verdad? Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no obedecemos a Jesucristo y no reconocemos que hemos fallado delante de Dios y no pedimos que Dios nos perdone y nos lave nuestros pecados, si no hacemos eso, pues entonces lo que estamos haciendo es decirle a Dios, mira, tú me creaste, me diste libertad, pero yo quiero hacer lo que yo quiero, pues. ¿Verdad? Como dicen muchos jóvenes, dejan vivir mi vida. Así dicen muchas jóvenes ahora, los padres, ¿verdad? Déjame vivir mi vida. Bueno, si una persona le dice eso a Dios, le dice eso a Jesucristo, entonces lo que estás diciendo es, mira, tú me creaste, yo soy fulano de tal, pero déjame vivir como yo quiero, pues. Bueno, entonces si una persona hace eso, lo que está haciendo es diciéndole a Dios, mira, yo francamente no creo en ti, no creo en Jesucristo y ya pues acepto mi condición. Entonces Dios lo que te dice por eso es que vas a morir. ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice, no os erréis, ni los incrédulos, ni los mentirosos, ni los hipócritas, ni los homosexuales, ni los idólatras, ni los homicidas, y todo aquel que ama y hace mentira, toda esa gente está incluida dentro de esas personas que no quieren nada con Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Serán echados, dice, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, la persona que no quiere arrepentirse de sus pecados, simplemente va a morir en el pecado y se va a ir a condenación eterna. Así de sencillo, ¿verdad? Pero Jesucristo dice, al que oye mis palabras, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, Jesucristo te da libertad, amigo, para que creas en Él. Y Él no quiere condenarte. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero mira lo que dice el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, ¿verdad? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Gloria a Dios. Lo voy a volver a leer el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Gloria a Dios. Jesucristo, amados hermanos y amigos, vino a traer el mensaje de Dios. Mira, vuélvete a Dios. Deja el pecado, deja la mala vida. Entrega tu vida a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Dios en tu vida. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Arrepiéntete, ¿verdad? De tus pecados. Confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Bautízate para que Dios te lave tus pecados. Dice la palabra de Dios que Jesús le dio autoridad a sus discípulos y les dijo, en Marcos capítulo 14, versículos 15 y 16, les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, todos los cristianos, los hijos de Dios, traen este mensaje de Jesucristo, que hay que creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿De qué manera? Bautizándonos para que Dios nos lave nuestros pecados. Hermano, pero yo ya me bauticé cuando era bebito, fíjese, porque como mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia católica, o yo pertenezco a esta religión, solo levanté la mano y ya confesé a Jesucristo como mi Salvador. Así dicen muchas personas. Pero de repente en esa religión donde tú estás, no has obedecido a Dios. Entonces significa que tú no has obedecido el verdadero evangelio. O sea, no has recibido las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo nos enseñan de que todo pecador debe bautizarse, porque Jesucristo no vino a buscar a los bebés, a los niños, sino a los pecadores. Y los pecadores son aquellas personas que ya entienden lo bueno y lo malo.
y que reconocen que han pecado delante de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Aún el mismo Papa ha pecado delante de Dios, todos los seres humanos. No hay un ser humano que diga yo soy justo, ¿verdad? Solamente yo conozco un justo en la palabra de Dios, y ese justo se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al quien nunca se halló maldad ni engaño en su boca. Así es, amados hermanos. A Jesucristo ni los mismos religiosos de su época lo pudieron juzgar, ¿verdad? Y si yo digo la verdad, ¿por qué ustedes, de qué me redarguyen de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Así les digo a los judíos. Y ninguno supo hallarle ninguna culpa a Jesús. Así que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a traernos ese mensaje de Dios, Él dice, ¿verdad? Claramente, el que me rechaza, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Gloria a Dios. Amado hermano y amigo, Jesucristo vino a salvar al mundo, pero la palabra que Él ha hablado, ella es la que nos va a juzgar a todos, a cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado. No nos burlemos de Jesucristo, ni dejemos que Satanás, ¿verdad?, nos impida entregar nuestra vida a Él. Si Jesucristo dice que Él no nos va a juzgar, pero la palabra que Él ha hablado nos juzgará en el día postrero, significa que así va a suceder. Porque Dios no es hombre ni es hijo de hombre para mentir, ni Él va a dejar de cumplir lo que Él dice en su palabra. Gloria a Dios. Los hombres podemos decir una cosa y al ratito podemos hacer otra cosa, pero lo que te dice Dios inevitablemente se va a cumplir, ¿verdad? Así seas ateo, amigo. No tienes ninguna garantía que allá tú te vas a librar de Dios. En donde vayamos, no nos vamos a librar de Dios porque Dios es nuestro creador, gloria a Dios. Así es que todos los cabellos de nuestra cabeza, incluso hasta están contados. Dios conoce quién eres. Dios conoce inclusive tus pensamientos en este momento. Él conoce tus acciones, ¿verdad? Hay personas que dicen voy a hacer esto, lo otro, pero hay alguien que siempre te está viendo. Hay alguien que sí sabe quién eres, ¿verdad? El que roba, el que engaña, a veces se ampara en la oscuridad y cree que nadie lo está viendo, pero hay alguien que sí está viendo a los hombres, y ese es nuestro Dios. Gloria a Dios, así es, porque Él es nuestro creador. Él conoce a sus criaturas, Él conoce cada uno de los seres humanos que ha creado, cada uno de los seres humanos que tienen vida, Dios los conoce perfectamente. Verá, Él conoce, dice la palabra de Dios, que aún dentro del vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él ya sabe quiénes íbamos a ser. Imagínense, gloria a Dios. Él sabe, por ejemplo, cuándo tú vas a morir, ¿verdad? Él sabe qué es lo que vas a estar haciendo mañana. Él sabe eso, ¿verdad? Y Él sabe si el día de hoy va a ser tu último día. Él sabe. Nuestro Dios sabe todo porque Él es nuestro creador. Gloria a Dios. Así que no importa que este mundo se destruya, pero tú, amigo, cree en Jesucristo como tu Salvador, ¿verdad? Y entonces la palabra que Él ha hablado no te juzgará. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es, hermano, ¿verdad? Así que no permitamos que la palabra de Jesucristo nos juzgue, hermano, porque nadie se va a poder escapar. Nadie en este mundo se va a burlar de Dios. De las leyes humanas, de la justicia humana, muchos se burlan, pero de Dios nadie se va a burlar, porque así lo dice la palabra de Dios. Y el versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gloria a Dios. Así que dice Jesucristo, yo por mi propia cuenta, dice, yo no les he hablado. El Padre, o sea, Dios, mi Padre, Él es el que habla, dice. Él es el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, cuando Jesucristo hablaba, lo hablaba por la autoridad de su Padre. O sea, su Padre le dio esa misión a Él de traernos
el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Noticias de qué? Bueno, ¿cuáles son esas buenas noticias? Que no todo está perdido, amigo. Que la muerte simplemente es un paso necesario para estar presente al Señor. Los cristianos, mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero cuando nos ausentamos de este cuerpo, estamos presentes al Señor. Así que si estamos vivos, somos de Él. Y si estamos muertos, somos de Él. Gloria a Dios. Ahí está la cosa. Pero ¿qué de ti, amigo, si no te quieres entregar tu vida a Dios? ¿Qué de ti? Verás, ¿dónde estarás? ¿Qué le podrás decir a Dios? ¿Qué excusa le darás a Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que no habrá excusa, ¿verdad? Si tú has escuchado el mensaje de Dios. Y dice la palabra del Señor que si lo rechazamos a Él, Él no nos va a juzgar. El que nos va a juzgar es la palabra que Él nos ha traído. Y es así, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Así que yo aconsejo en este día, a esta hora, amigo, si no has obedecido a Jesucristo, que tú lo escuches y tengas humildad para aceptar tu vida, para aceptar tus pecados delante de Dios y entregar tu vida a Dios, porque Él te quiere salvar a ti y a mí, gloria a Dios. Entonces, estimados hermanos y amigos, qué maravillosa es la palabra de Dios, porque yo he hablado por mi propia cuenta, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Así dice el versículo 49, Jesucristo dice ahí en Juan capítulo 12, versículo 49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gloria a Dios. Jesucristo ya trajo el mensaje. En Mateo capítulo 24 habla claramente de que en los últimos tiempos, antes de venir Jesucristo, ¿verdad? Vendrán, pasaremos tiempo, dice, de tribulación. Dice que serán principios de dolores. Y es lo que la humanidad está pasando ahorita. Este coronavirus es parte de lo que dijo Jesucristo en Mateo 24. Y vendrán principios de dolores porque habrán pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerra. Pero todo eso será principio de dolores. Una vez que termine ese principio de dolores, va a venir un momento en donde las naciones dirán, dice la palabra de Dios, paz y seguridad. Entonces ahí vendrá la destrucción repentina. Se verá al Hijo de Dios con gran poder y gran gloria, y las naciones de la tierra temblarán, ¿verdad? Porque serán conmovidas las potencias de los cielos. Entonces verán al Hijo de Dios venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo viene por aquellos que creyeron en su palabra, aquellos que aceptaron el Evangelio de Jesucristo, aquellos que entendieron que tenían que cambiar sus vidas, aquellos que entendieron de que Jesucristo el Señor entregó su vida por ellos, y ellos serán reunidos y los ángeles serán los segadores. El Señor, nuestro Dios, llevará a su granero al trigo, o sea, a los hijos de Dios, a las ovejas, y les dirá, venid bendito de mi Padre, al reino que yo he preparado para ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aceptaron a Jesucristo, a mi Hijo, me aceptaron a mí, creyeron en mi palabra. Eso dirá el Señor Jesucristo y eso dirá Dios ese día. Pero dice la palabra de Dios que a los que no quisieron reconocer a Jesucristo, los que nunca se arrepintieron, los que rechazaron la palabra de Jesucristo, entonces el Señor dirá de esta manera, los ángeles los apartarán, y dice la palabra de Dios que el Señor dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Eso le dirá el Señor a los que nunca quisieron arrepentirse, los que nunca quisieron ser humildes, los que nunca reconocieron sus pecados, los que no dijeron, Padre, yo reconozco mis pecados, yo tengo que hacer lo que tú dices. ¿Y qué es lo que te dice Dios, amigo, en este día? ¿Verdad? Tienes que cumplir los mandamientos de la ley de Dios para poder tener esperanza de entrar al reino de Dios, para no ser condenado eternamente. Y ahí vamos a terminar en este día, en este versículo, ¿verdad? El versículo 50 ahí dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál
¿Cuáles son esos mandamientos que nos llevarán a la vida eterna, estimados hermanos y amigos? Bueno, dice la palabra de Dios que esos mandamientos son, ¿verdad? Uno de ellos es el principal y el gran mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Gloria a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu vida. Tienes que amar a Dios. No puedes amar a este mundo, no lo puedes. ¿Por qué? Porque este mundo no te va a llevar a Dios, ¿verdad? No puedes amar la riqueza, no puedes amar la fama, no puedes amar las cosas de este mundo, la ciencia, la vanagloria. No puedes amar nada, ningún Dios de este mundo, ni mucho menos hombre. Nada de eso. El primer mandamiento que Dios te va a pedir es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento, para que puedas tener esperanza de entrar al reino de Dios. ¿Y cómo lo puedes lograr eso? Reconociendo a Jesucristo como tu Salvador, porque solamente a través de Jesucristo vas a poder llegar a Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, estimado amigo y hermano, que todos debemos de llevar para llegar al cielo, se llama: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, tú reconoces, ¿verdad?, que necesitas ser un hombre de bien, una mujer de bien. Una persona que respeta los valores, respeta las reglas, respeta a Dios. Ama a tu prójimo, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tu hijo, ama a tu hija, ama a tu abuelo, ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama al vecino, ama a todos. Ese es el mandamiento que Dios te va a pedir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con lo que eres, con lo que Dios te ha dado. Ese mandamiento te lo va a pedir a Dios. Por eso dice Jesucristo ahí, para terminar, dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Gloria a Dios. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios solamente te van a garantizar vivir eternamente y para siempre. No importa morir, el cuerpo va al polvo quien lo dio, pero el espíritu vuelve a Dios. Y donde tú estés o yo esté, Dios te va a levantar del polvo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Job decía: y yo sé que mi Redentor vive. Y desnudo vine y desnudo me iré, ¿verdad? Al polvo volveré, pero de todas maneras yo sé que mi Redentor vive. O sea, Job sabía de que aunque él muriera, de todas maneras Dios lo iba a levantar, de todas maneras el Señor lo iba a levantar. Y eso, estimado hermano y amigo, es lo que Dios quiere para ti, que tú tengas esperanza de vida eterna. Por eso el versículo 50 dice: y yo sé que su mandamiento, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué hermosas esas palabras, hermanos, de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo ya nos habló, ya dijo claramente, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, así les dijo a los que estaban ahí: el que cree en mí, le dijo a Marta, aunque esté muerto, vivirá, le dijo. ¿Crees en estas palabras?, le dijo a Marta Jesús. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Marta le dijo: no te he dicho que si crees, que si crees en Dios, verás la gloria de Dios. O sea, que si crees en mí, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que sucede, hermano, ahorita, ¿verdad? Si tú crees en la vida eterna, si tú quieres vivir eternamente, debes de creer en Jesucristo, debes de creer en su palabra, el mensaje que Él trajo. Y el mensaje que Él vino a traer es: arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos y serán borrados todos vuestros pecados, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dijo el Señor Jesucristo. Así que, estimado hermano y amigo,
No permitas que la ira de Dios esté sobre ti. Al contrario, permite que la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, el regalo que Dios te está permitiendo de entregar tu vida a Dios, entregar tu vida a Él por medio de Jesucristo, deja que ese regalo entre a tu vida. Abre tu corazón, tu mente. Y de esa manera habrá esperanza para ti, ¿verdad? Para que un día, ya sea que vivas o mueras, tú llegues a alcanzar la vida eterna. Esa vida eterna que Dios está prometiendo a los que le aman, a los que le buscan y a los que reconocen a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Estimado hermano y amigo, en este día, yo te aconsejo en el nombre de Jesucristo a que nunca olvides este mensaje. Este mensaje lo he titulado Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, ¿verdad? Jesús vino a salvar al mundo. Él no quiere condenar al mundo, pero la palabra que Él ha hablado, ella nos juzgará en el día postrero. Así que ten mucho cuidado, estimado hermano. Nunca te apartes de Jesucristo. Sigue a Jesucristo, ¿verdad? Cuidado, el mundo te aparta de Dios. Estimado amigo, si tú quieres alcanzar el perdón de Dios, la misericordia, la bondad y quieres entrar a la vida eterna, entrega tu vida a Dios. Entrégate a Jesucristo. Y no permitas que la palabra de Jesús te juzgue en el día postrero si no lo obedeces. Verás, solamente tienes una opción. O obedeces a Jesucristo o simplemente no escuchas sus palabras. Y en la última opción de no escuchar la palabra de Jesucristo solamente te llevará a la destrucción, ¿verdad? A perder la vida eterna, a perder la oportunidad que Cristo te está regalando en este día. Así que yo te aconsejo como tu hermano en Cristo, que entregues tu vida a Jesucristo, porque Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere aceptarte tal a como eres. Él no te juzga, Él no te condena, ¿verdad? Los hombres condenan, pero Jesús no te condena, ni Dios te condena. Si tú reconoces tu pecado delante de Él y te arrepientes, te bautizas, reconoces a Jesucristo como tu Salvador, entonces tendrás esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Este es el mensaje y este es el deseo de parte de nuestro Dios en este día para ti, amigo. Y para ti, hermano en Cristo y hermana en Cristo, que pueda estar escuchando este mensaje. Sigue adelante, no te apartes de seguir a Jesucristo. Y tendremos entonces los cristianos garantizadas sus promesas. Que Dios les bendiga. Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes. El deseo de nuestro Dios es que cada día sigamos y obedezcamos la palabra de Jesucristo. Y de esa manera estaremos garantizando la vida eterna para nuestras vidas. Y tendremos garantizado el futuro y la bendición en tiempo presente y en el tiempo venidero, ¿verdad? Que Dios les bendiga en este día. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les guarde. Bendiciones. Saludos.